Bien, arrancamos entonces con la unidad de sistema circulatorio. Como nosotros sabemos, la sangre es quien transporta en nosotros el oxígeno, los nutrientes, el dióxido de carbono, también transporta hormonas, transporta desechos. Entonces, nosotros vamos a empezar esta unidad viendo un poquito este sistema circulatorio, que como les dije yo, se va a encargar de transportar oxígeno, dióxido de carbono, desechos, nutrientes, hormonas, vía sanguínea. Entonces, el sistema circulatorio tiene dos componentes. Por un lado, el sistema cardiovascular, que es el que hemos estado hablando recién, que yo les dije lo que transporta la sangre, y por otro lado, el sistema linfático, que contiene linfa. Es decir, en este caso, la sustancia, o mejor dicho, quien se encarga de transportar es la sangre, y en este caso, quien se encarga de transportar es la linfa. Ustedes primero van a ver este sistema y después van a ver este sistema. Los dos pertenecen a lo que llamamos el sistema circulatorio. Primero, como en todas las unidades, vamos a ver un poquito cómo han ido evolucionando los sistemas circulatorios de distintos individuos. Desde ya, claramente, nosotros tenemos que saber que en los animales que tienen, por ejemplo, a ver, no los quiero complicar con los ejemplos, pero por ejemplo, la hemolinfa es la sustancia que transporta el líquido, el fluido que transporta las distintas sustancias en el sistema cardiovascular de los invertebrados y la sangre en el caso de los vertebrados. En este caso, nosotros vamos a analizar distintos tipos de individuos y los tipos de sistema circulatorio que tienen. Entonces, empezamos con los poríferos, los nidarios y los nemátodos, que tienen un sistema circulatorio simple. ¿Qué quiere decir esto? Que el intercambio gaseoso, ellos lo van a hacer por medio de poros, por medio de difusión, a través de las paredes de su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Van a liberar dióxido de carbono, van a incorporar oxígeno y el proceso lo van a hacer por medio de difusión a través de sus paredes. Entonces, es un sistema circulatorio en realidad muy primitivo, no tienen un sistema circulatorio desarrollado, simplemente que no hay un sistema vascular diferenciado, sino que los gases, los desechos, los nutrientes se intercambian entre las células y el exterior por difusión simple. Es decir, se intercambian por medio de las paredes de esos animales. Después tenemos los moluscos y los artrópodos. En este caso, tengo lo que se llama un sistema circulatorio abierto. ¿Qué significa esto? Les cuento una cosa. Seguramente habrán visto, aunque sea en la secundaria o en algún video, que en nosotros, por ejemplo, el corazón bombea sangre por conductos, que nosotros le llamamos vasos sanguíneos, y esa sangre retorna al corazón. Entonces, en nosotros hay un sistema circulatorio cerrado, porque la sangre nunca sale de esas cañerías que nosotros tenemos, que son los vasos sanguíneos. En cambio, en los moluscos y en los artrópodos no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en los moluscos y en los artrópodos la sangre se bombea por corazones, no tienen un solo corazón, sino que tienen varios, se bombea por medio de vasos sanguíneos y cuando llega a los tejidos se vuelca formando lagunas. Entonces a esas lagunas que forman se les llama hemocele. Quiere decir que no es un sistema circulatorio cerrado, como por ejemplo el que tenemos nosotros, donde la sangre en realidad sale del corazón, va por arterias y vuelve al corazón por venas, pero nunca sale de esas cañerías que vendrían a ser nuestros vasos sanguíneos. En cambio acá, en los moluscos y en los artrópodos, sí. En los moluscos y en los artrópodos va por vasos sanguíneos y se vuelca
en los tejidos y forma lagunas. Entonces a esas lagunas se les llama hemocele. Después tenemos los anélidos. Un anélido es, por ejemplo, la lombriz de tierra. En este caso tienen sistema circulatorio cerrado, acá sí, ya tenemos un sistema circulatorio cerrado, pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, si nosotros vemos, primero que tiene más de un corazón, ahí lo ven en la imagen, tienen varios pares de corazones que impulsan la sangre hacia un vaso central y los vasos más pequeños recogen la sangre y las vierten en un vaso dorsal. Entonces, miren, acá tenemos los corazones, fíjense que no tiene un solo corazón, tienen varios pares de corazones, bombean la sangre, salen por un vaso ventral hacia el cuerpo, y del cuerpo al corazón, la sangre vuelve por un vaso dorsal. Entonces acá tengo un sistema circulatorio cerrado porque la sangre nunca sale de este circuito de cañerías que tienen los animales. Entonces, en vez de tener un solo corazón, tienen varios pares, pero nunca la sangre sale de estos circuitos, no se vuelca en los tejidos, como vimos en esta que tenemos acá, que se vuelca directamente la sangre en los tejidos. Acá no, acá tengo vasos sanguíneos que me traen la sangre al corazón y vasos sanguíneos que me sacan la sangre del corazón y la llevan hacia el tejido en particular. Los peces. Los peces tienen, escuchen bien, porque acá empiezan a haber como muchas subclasificaciones. Los peces tienen sistema circulatorio cerrado y simple. ¿Qué quiere decir esto? Cerrado, ya les dije, la sangre va por vasos sanguíneos y retorna al corazón por vasos sanguíneos. Es decir, la sangre nunca sale del circuito, diríamos. ¿Qué significa que sea simple? Que solo un tipo de sangre llega al corazón. En los peces llega un solo tipo de sangre, que es la sangre carboxigenada. Entonces, ¿cómo es el proceso en el caso de un pez? Miren, este es el corazón del pez. El corazón del pez tiene un ventrículo y una aurícula. La sangre, a ver, antes que sigamos avanzando, en biología, para una cuestión de facilitar el aprendizaje, se pinta a la sangre carboxigenada con color azul y a la sangre oxigenada de color rojo. No es que la sangre sea azul. Lo que pasa es que es para distinguir la composición de esa sangre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hable de sangre carboxigenada, es sangre que contiene más cantidad de dióxido de carbono y menos cantidad de oxígeno. Y cuando hable de sangre oxigenada, al revés, tiene más cantidad de oxígeno y menos cantidad de dióxido de carbono. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a ver muchos circuitos vasculares, incluso van a ver el nuestro, y van a ver que por convención en biología se pinta la sangre roja y azul, pero no es que nuestra sangre es azul, es simplemente para diferenciar la sangre oxigenada de la sangre carboxigenada. ¿Sí? Recuerden, carboxigenada es porque la sangre tiene mucho contenido de dióxido de carbono. Desde ya les digo que el dióxido de carbono para nosotros es un desecho, que lo tenemos que eliminar. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer. El dióxido de carbono lo elimino con la respiración. Cuando ustedes exhalan o expiran, ya lo vamos a ver en respiratorio, eliminan el dióxido de carbono que se generó como desecho. Entonces, nuestra sangre, como yo les dije al principio, no solamente va a transportar nutrientes, oxígeno, hormonas, también va a transportar desechos. De hecho, hay otro desecho que para nosotros
es muy importante eliminarlo, que es un desecho nitrogenado que viene cuando degradamos proteínas. Cuando nosotros degradamos proteínas, generamos un compuesto nitrogenado que es tóxico. Ese compuesto nitrogenado también se transporta por la sangre, pero en este caso hasta el riñón, y lo eliminamos con la orina. Entonces quiere decir, vuelvo a lo mismo, que la sangre no solamente va a transportar nutrientes, sino también que va a transportar desechos. Entonces, volviendo un poquito al sistema circulatorio del pez, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, un ventrículo, una aurícula. Como vemos desde ya, en el pez, al corazón llega un solo tipo de sangre, que es sangre carboxigenada. Por lo tanto, por eso se le llama sistema simple. O sea, es cerrado porque la sangre va por vasos sanguíneos, vuelve por vasos sanguíneos y nunca sale de esas cañerías. Y es simple porque al corazón llega un solo tipo de sangre, que es la sangre carboxigenada. Entonces, ventrículo, aurícula del corazón. La sangre carboxigenada sale por el ventrículo hacia las branquias del pez. El pez hace el intercambio gaseoso por medio de sus branquias. Entonces, ¿qué va a hacer este pez acá? Va a liberar dióxido de carbono al ambiente y va a tomar oxígeno del ambiente. Entonces, la sangre que sale de las branquias ahora sale oxigenada. Por eso, si se fijan, está roja. Esa sangre oxigenada va al cuerpo, cede oxígeno en las distintas células del cuerpo, toma dióxido de carbono y vuelve otra vez carboxigenada al corazón. Quiere decir que en los peces el único tipo de sangre que llega al corazón es la sangre carboxigenada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Primero, varias cosas importantes que analizamos. Que este pez tiene una sola aurícula y un solo ventrículo. Nosotros tenemos dos aurículas, dos ventrículos. Primer diferencia que yo veo. Segundo, que al corazón nuestro llegan los dos tipos de sangre, la oxigenada y la carboxigenada. Acá llega un solo tipo de sangre, que es la carboxigenada. Entonces, por eso se lo denomina simple y cerrado, porque, como les dije, la sangre va y vuelve siempre dentro de cañerías, que son estos vasos sanguíneos. Miren lo que pasa en los anfibios y los reptiles. En este caso es cerrada, por lo mismo que les dije, porque la sangre va y vuelve por un sistema de cañerías, pero es doble, incompleta. ¿Por qué doble? Esta era simple. ¿Por qué doble? Porque los dos tipos de sangre llegan al corazón. La sangre oxigenada y la sangre carboxigenada. ¿Por qué incompleta? Porque el corazón de los anfibios y de los reptiles, en vez de tener 4 cavidades como el nuestro, nosotros tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, tiene 3. Tiene 2 aurículas y un solo ventrículo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, la sangre llega oxigenada a la aurícula, a esta aurícula. La sangre llega carboxigenada a esta aurícula. Pero sin embargo, hay un solo ventrículo. Entonces, tanto la sangre carboxigenada como la oxigenada pasan al mismo ventrículo. Por eso se la llama doble incompleta. Así todo, por más que las dos sangres pasen al mismo ventrículo, no se mezclan en ese ventrículo. Entonces, miren la diferencia con el nuestro. Las aves y los mamíferos tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos. Es decir, que tenemos
4 cavidades. Y si ustedes se fijan en la imagen, la sangre oxigenada, que es la de la parte izquierda de nuestro corazón, nunca se toca con la carboxigenada, que es la derecha. Entonces, lo que llega oxigenado, que viene por acá, a esta aurícula, pasa al ventrículo, sale al cuerpo y nunca se mezcla con la sangre carboxigenada que tengo acá. Nunca toma contacto. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro y el de las aves tiene un tabique en el medio, entonces eso permite que la sangre oxigenada no se mezcle con la carboxigenada que tenemos acá. Repito, miren la diferencia. En este caso, en los vertebrados, aves y mamíferos, es doble completo. Tengo en el corazón 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos separados por un tabique. En cambio, volvemos acá. Miren en los anfibios y los reptiles. Tengo 2 aurículas y un solo ventrículo. Entonces, en vez de tener 4 cavidades, tengo 3. Entonces, cuando la sangre oxigenada pasa al ventrículo y la sangre carboxigenada pasa al ventrículo, si bien no se mezclan, toman contacto entre sí. Acá no. Acá fíjense que yo tengo un tabique, entonces la sangre oxigenada, que es la parte izquierda de nuestro corazón, nunca se mezcla con la carboxigenada, que es la parte derecha. Por eso nosotros tenemos un sistema doble completo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Profe, ¿le molesta? ¿Podría repetir la de los anfibios? Sí, obvio. Los anfibios y los reptiles tienen un sistema cerrado, doble, incompleto. Cerrado porque la sangre va por cañerías, que son nuestros vasos sanguíneos, y vuelve al corazón. O va al cuerpo y vuelve al corazón. Nunca se sale de esas cañerías. Doble porque los 2 tipos de sangre llegan a mi corazón. La sangre carboxigenada y la sangre oxigenada. Incompleto porque el corazón de los anfibios y los reptiles tiene 2 aurículas y un solo ventrículo, es decir, 3 cámaras. Entonces, la sangre carboxigenada y la oxigenada toman contacto en el ventrículo por más que no se mezclen, pero toman contacto. No se mezclan en el ventrículo, pero toman contacto. A diferencia de lo que pasa con nosotros, que tenemos 4 cavidades y están separadas por un tabique. Entonces, mi sangre oxigenada nunca toma contacto con la sangre carboxigenada. Bien, ¿alguna duda hasta acá de los tipos de sistema circulatorio? ¿No? No. Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la sangre. La sangre tiene una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida es lo que nosotros le llamamos el plasma sanguíneo y la parte sólida es lo que nosotros le llamamos las células sanguíneas. Dentro de esa parte sólida tenemos glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas. Y la parte líquida, que es el plasma, ya lo van a ver, que es el 55% aproximadamente de la sangre, tiene agua, sales, hormonas, desechos, glucosa, proteínas. Entonces, la parte líquida es el 55-60% y la parte sólida es el 40-45% de la sangre. Como les dije yo, la sangre tiene como función circular por arterias
por venas, por capilares y transportar nutrientes, oxígeno, desechos. Aproximadamente, muchos siempre se preguntan, ¿y cuánta sangre tenemos? Bueno, el volumen de sangre depende del peso corporal que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Es aproximadamente el 8% de nuestro peso corporal. Entonces, en una persona que pesa 75 kilos, tiene aproximadamente 6 litros de sangre. Ustedes, si se fijan, ya les digo, esperen en qué página. En la página número 6, tienen un cuadro donde más o menos les explican, o sea, lo tienen como anexo, y les hablan de cómo se eliminan y cómo se producen las células sanguíneas. Ustedes eso lo tienen como anexo, entonces solamente me voy a concentrar en decirles que el proceso de formación de células sanguíneas se llama hematopoiesis. El proceso de formación de células sanguíneas, dependiendo del estado, es donde se forman. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos fetos, se forman en el hígado y en el vaso. Cuando somos niños, en la médula ósea de todos nuestros huesos. Y cuando somos adolescentes y adultos, solo formamos células sanguíneas en la médula ósea de los huesos largos. Nada más. Entonces, lo que queremos mostrarles es que cuando vamos a formar células sanguíneas, dependiendo de la edad, es donde formamos células sanguíneas. Entonces, miren, esto es un poquito lo que yo les estaba diciendo. La sangre tiene 55-60% de plasma, 40-45% de células de la sangre. Hay un parámetro que se llama, alguna vez no sé si se han hecho algún análisis de sangre, si no se lo han hecho o lo tienen ahí cerca, mírenlo, que se llama hematocrito. No sé si alguna vez han hecho un análisis y les han pedido, siempre dentro del hemograma se pide el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de volumen de la sangre que es ocupado por células. Ese porcentaje tiene que ser del 40 al 45%. Y como en nuestra sangre predominan los glóbulos rojos, porque en nuestra sangre el 99% son glóbulos rojos, el hematocrito es un parámetro para detectar anemia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que su hematocrito no da entre 40 y 45% es una persona que tiene posibilidad de ser anémica. Repito, el hematocrito es un parámetro que me indica el porcentaje de sangre que es ocupado por células. Ese porcentaje tiene que dar entre 40 y 45%. Como de todas las células de nuestra sangre, lo que más predominan son los glóbulos rojos, el 99% de las células de nuestra sangre son glóbulos rojos, entonces el hematocrito se usa como parámetro para detectar anemia. Quiere decir que si una persona tiene los glóbulos rojos bajos, su hematocrito va a dar bajo. Si una persona tiene los glóbulos rojos elevados, su hematocrito va a dar normal. ¿Por qué? Porque de todas las células que forman nuestra sangre, el 99% son glóbulos rojos o eritrocitos. Es lo mismo, decir glóbulo rojo o decir eritrocito. ¿Se entiende esto del hematocrito? Sí, profe. Bien, entonces, arrancamos con la composición del plasma. Dijimos, plasma, parte líquida de la sangre. ¿Cómo está formado ese plasma?
El plasma tiene sales y tiene proteínas. Necesito que esto lo recuerden muy bien, porque esto es lo que las proteínas que forman este plasma las vamos a después a volver a ver cuando veamos, por ejemplo, la coagulación o cuando veamos la semana que viene algo relacionado con la presión. Miren, el plasma, que es la parte líquida, que contiene, como les dije, agua, sales, glucosa, hormonas, la mayoría de los componentes que la sangre transporta van disueltos en plasma, excepto el oxígeno. El oxígeno no va en el plasma, va unido a la hemoglobina que forma parte de los glóbulos rojos. El resto de moléculas, iones, sales, todo va en el plasma. El plasma es 90% agua y se lo considera un solvente polar. Entonces, el plasma tiene 3 proteínas importantes. Las albúminas, que son proteínas sumamente importantes porque me permiten transportar lípidos, colesterol, hormonas, y porque además estas albúminas son las que me van a generar algo que vamos a ver más adelante, que se llama presión oncótica. Entonces estas albúminas son las que me van a poder permitir a mí retener agua. Ya lo van a terminar de entender esto de la presión oncótica cuando lo veamos, pero necesito que entiendan que esa presión es generada por albúminas. Fibrinógeno, otra proteína importante porque permite la coagulación sanguínea. Esta proteína que tengo en el plasma me va a permitir que cuando ustedes se corten, se forme un tapón. Esa proteína se llama fibrinógeno. Y por último, las globulinas. Las rindieron ayer. Las globulinas son los famosos anticuerpos. ¿En qué participan? Y en la defensa del organismo. Además, mi sangre contiene, por ejemplo, fosfato, esto se llama fosfato, y bicarbonato, que son sales que me permiten mantener el pH de mi sangre en un valor siempre constante. Miren, chicos, el pH de la sangre no puede variar casi nada. Siempre ¿vieron cuando nosotros vimos la temperatura corporal y dijimos, nosotros somos homeostáticos porque mantenemos generalmente la temperatura corporal constante? Bueno, con el pH de la sangre pasa más o menos lo mismo. El pH de la sangre va de 7,35 a 7,45 y no puede salir de ahí. Ese es el valor normal que tiene que tener. Entonces, estas sales que se encuentran en el plasma contribuyen a mantener ese pH constante. Ahora, ¿qué pasa con el plasma y el suero? ¿Es lo mismo? No. El plasma, repito, es la parte líquida de la sangre, es la suma del suero más fibrinógeno más factores de coagulación 2, 5 y 8. A ver, ¿qué son estos factores de coagulación? Para que nosotros podamos coagular, cuando nos cortamos, podamos formar un tapón, necesitamos del fibrinógeno, que es esta proteína que les dije que está en el plasma, y necesitamos de factores de coagulación. Los factores de coagulación son producidos por el hígado nuestro, se denominan con número romano, número 3, número 5, número 8, número 12, número 9, y son los factores que nos permiten a nosotros coagular, es decir, que una herida se cierre. Entonces,
El plasma contiene fibrinógenos, contiene factores de coagulación. El suero no. El suero no contiene fibrinógeno y no contiene factores de coagulación. Miren, para que se den una idea, ¿cómo sería? Agarro la sangre, le coloco una sustancia que coagule, que lo haga coagular, se forman coágulos. Retiro los coágulos, lo que quedó, el líquido que quedó, es suero. Entonces, el suero no es lo mismo que el plasma. No es lo mismo que el plasma. De hecho, muchas veces, no sé si alguna vez les ha pasado que se han lastimado, y sale como de la herida una sustancia más bien incolora, no es pus, no se confundan con pus, No, porque es la tipo pus, como amarillento, es raro. bueno, exacto, porque el pus es como más tirando a verdosa, es más espesa. Yo estoy hablando de un líquido que es más bien transparente, incoloro, y que suele salir, por ejemplo, de las heridas. Eso es suero. Entonces, suero y plasma no son lo mismo. El suero no tiene fibrinógeno y el suero no tiene factores de coagulación. Ahora, vamos a ver las células sanguíneas. Yo les dije que predominan nuestros queridos eritrocitos o glóbulos rojos. Una persona, lo que pasa es que la cantidad de glóbulos rojos dependen de si sos hombre o mujer. Un hombre tiene un poquito más de glóbulos rojos que una mujer. Generalmente un hombre tiene 4 millones y medio a 5 millones, puede tener 5 millones y medio también. Y las mujeres tenemos menos. Tenemos entre 4 y 4 millones y medio por milímetro cúbico de sangre. Imagínense la cantidad, chicos. 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Es decir, que aproximadamente tenemos unos 25 millones en todo el cuerpo de glóbulos rojos. El glóbulo rojo tiene algunas particularidades muy importantes. Primero, son los más abundantes en la sangre. Como ya les dije, son el 99% de células sanguíneas. El glóbulo rojo, cuando llega a la madurez, que primero es una célula inmadura y después madura, expulsa su núcleo, sus mitocondrias, y para que les quede mejor la idea, queda como una bolsita llena de hemoglobina. Eso es un glóbulo rojo maduro. Una bolsita llena de hemoglobina. Aproximadamente, cada glóbulo rojo contiene 265 millones de moléculas de hemoglobina. ¿Por qué es tan importante la hemoglobina? Porque es a lo que se va a unir el oxígeno para transportarse. El oxígeno es una de las pocas sustancias que no va disuelto en el plasma de la sangre, sino que va unido a los glóbulos rojos. Puntualmente, va unido a la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Repito, los glóbulos rojos sirven para transportar oxígeno. Sin glóbulos rojos nos morimos, porque es el que se encarga de llevar el oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, dentro de esa bolsita que es el glóbulo rojo, hay hemoglobina. Esa hemoglobina es la que se va a unir al oxígeno para transportarlo. Imagínense que si por cada glóbulo rojo tengo 265 millones de moléculas de hemoglobina, imagínense la eficiencia que tiene para transportar oxígeno. Entonces, por eso es tan importante cuando la persona está anémica, porque a menos glóbulos rojos, menos transporte de oxígeno. Entonces yo necesito garantizar que todas las células de mi cuerpo tengan oxígeno. Un glóbulo rojo
vive aproximadamente 120, 130 días y chau, se muere. Vienen los macrófagos, lo degradan y se forman nuevos glóbulos rojos. Es decir, que la vida útil de un glóbulo rojo es aproximadamente 120, 130 días. Vamos con los leucocitos o glóbulos blancos. En este caso, muchísima menos cantidad. Esto ya lo vieron ustedes, los vieron en Inmune, lo han rendido esto, no es nuevo. Los glóbulos blancos o leucocitos hay de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Fíjense la diferencia. Acá teníamos aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico y acá tenemos de 6.000 a 9.000, muchísimo menos. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos o leucocitos? Y la defensa del organismo. Ya lo han visto, ya han rendido inmune. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuánto vive un glóbulo blanco? ¿Y yo qué les voy a decir? Depende. Porque ustedes lo han visto en sistema inmune, que no es lo mismo un linfocito B memoria o un linfocito T memoria, que me puede durar toda la vida, o años, o meses, a un neutrófilo que a lo mejor me dura horas. Entonces, no es como en el glóbulo rojo que yo establezco un promedio de 120, 130 días. En este caso, como el glóbulo blanco es el que participa en la defensa del organismo, no viven todos lo mismo. No es lo mismo un linfocito B memoria que un macrófago o un neutrófilo. Entonces, se considera que aproximadamente hay 1.000 glóbulos rojos por cada 1 o 2 glóbulos blancos en el torrente sanguíneo. Por eso decimos que hay muchísimos glóbulos rojos más que glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos o leucocitos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. También lo vieron esto en Inmune, no estoy contando nada nuevo. Acuérdense que los granulocitos están neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Neutrófilos participaban en fagocitosis, principalmente de bacterias. Su porcentaje eran los más abundantes, entre un 50 y un 70% de los glóbulos blancos totales. Estos son los que menos viven generalmente horas. ¿Por qué? Porque son los primeros que van a la defensa. Eosinófilos hay entre un 1 y un 4%. Estos principalmente participan atacando parásitos. Basófilos hay entre un 0 y un 1%. Estos liberaban histamina y heparina y participaban, por ejemplo, en reacciones alérgicas. Y después tenemos los agranulocitos, que están los monocitos, que tengo de un 2 a un 8%, también participaban en procesos fagocíticos. ¿Y en qué se transformaban? ¿En qué se transformaban los monocitos cuando llegaban al tejido? En macrófagos se transformaban. Los monocitos, cuando llegaban al tejido conectivo, se transformaban en macrófagos. Entonces, ojo, porque acá no estamos viendo lo que pasa en un tejido conectivo, estamos viendo lo que pasa puntualmente en la sangre. Entonces no voy a encontrar macrófagos, voy a encontrar monocitos, porque los que son circulantes, los que iban en sangre, son los monocitos. Y tengo de un 2 a un 8%. Después tenemos los linfocitos, que también los han visto en sistema inmune, que tengo alrededor de un 20 a 40%, pero ojo, ojo con esto.
Porque de todos los linfocitos que yo tengo, aproximadamente el 98% no está circulando en sangre, sino que lo encuentro en lo que llamo los órganos linfoides, ganglios, vasos, timo. Es decir, que la mayor parte de los linfocitos se encuentran no circulando, sino en, como les dije, los órganos linfoides. Cuando este valor está por encima de los 10.000, se considera que hay un proceso infeccioso en algún lado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, analizan un análisis de sangre y ven que una persona tiene, no sé, 12.000, 13.000 glóbulos blancos, es que esa persona en algún lugar tiene un proceso infeccioso. Por una bacteria, por un virus, por lo que sea, pero tiene un proceso infeccioso. De hecho, por eso, cuando estamos enfermos, muchas veces los médicos nos piden el hemograma. ¿Por qué? Porque si ellos ven que los glóbulos blancos nuestros están elevados, eso indica que tenemos algún proceso infeccioso en algún lado. Y el último componente de la sangre son las plaquetas, que se les llama trombocitos o plaquetas. En este caso, ¿para qué sirven? Para la coagulación sanguínea. Sin plaquetas no hay coagulación. Aproximadamente hay 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. O sea, no son tan poquitas como los glóbulos blancos, pero no son tan abundantes como los glóbulos rojos. Estas viven aproximadamente de 7 a 8 días, su vida útil. Así como un glóbulo rojo vivía 120, 130, estas viven de 7 a 8 días. Las plaquetas, en realidad, no son células sanguíneas. En realidad, son fragmentos celulares. ¿Qué quiere decir? Vienen de una célula que se llama megacariocito y son fragmentos citoplasmáticos de esas células que se llaman megacariocitos. En su membrana contiene receptores de colágeno, también contiene algo que es muy importante, que es que contiene gránulos que liberan una sustancia que se llama serotonina. Ya vamos a ver por qué es tan importante esa sustancia que liberan, que es la serotonina, para qué sirve. Pero sí es importante que sepamos que las plaquetas contienen estos gránulos que van a liberar serotonina, ¿sí? Entonces, está bueno que ahora enseguida lo vamos a ver para que entiendan para qué funciona esa serotonina que libera. Entonces, como les dije, las plaquetas son las encargadas del proceso de coagulación sanguínea. Y vamos a meternos en ese proceso. Vamos a hablar del proceso de hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es básicamente el mecanismo por el cual evitamos morirnos desangrados. Es el mecanismo por el cual evitamos seguir perdiendo sangre en una hemorragia. Entonces, en la coagulación, que está dentro de la hemostasia, la sangre pierde fluidez, se hace menos fluida, y entonces se forma ese tapón que nosotros llamamos esa costra, que en realidad es un tapón que va a cerrar esa herida que nos ocasionamos. La hemostasia comprende 4 pasos. El primer paso es lo que se llama la vasoconstricción local. ¿Qué quiere decir esto? Miren, supongamos que yo me corté, me lastimé, rompí un vaso sanguíneo. Lo primero que va a ocurrir es que mi sistema nervioso simpático va a contraer la pared del vaso para que yo no siga perdiendo sangre. Además, las plaquetas van a liberar serotonina
ahí está el porqué de la serotonina, que también es vasoconstrictora. Entonces, ¿qué logro con esto? Y que ese vaso que se rompió, trato de que no pierda tanta sangre. A ver, la realidad es que alcanza, no. Con esa vasoconstricción local sola, no alcanzo para cerrar la herida. Entonces, si bien es una etapa para tratar de disminuir la pérdida de sangre, no alcanzo con esto solo a cerrar una herida. Simplemente lo que trato es de, al contraer el vaso que se lesionó, disminuir esa pérdida de sangre. El segundo paso es lo que llamamos la formación del tapón temporal. También se le llama tapón primario. ¿Por qué? Porque no está cerrada la herida definitivamente cuando se forma este tapón. Es simplemente un tapón como intermediario que se forma, pero la herida no está cerrada por completo. Miren cómo ocurre. Las plaquetas llegan al lugar de la lesión, se activan y empiezan a secretar serotonina, que ya dijimos que es vasoconstrictora, pero además empieza a haber lo que llamamos una agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las plaquetas se activan, posteriormente de activarse, empiezan a unirse, a agregarse unas con otras en el sitio de la lesión. Entonces, se agrega una, se agrega otra, se agrega otra, y así se van como acumulando todas las plaquetas en el lugar a donde se ha producido la lesión. Repito, es un tapón temporario, no es el tapón definitivo. Simplemente acá están interviniendo plaquetas que se están acumulando en la zona de la lesión como para tratar de cerrar un poco la herida. El tercer paso es cuando realmente hacemos el tapón definitivo o tapón hemostático. Esta sí es la etapa donde nosotros decimos coaguló. Acá sí hay coagulación sanguínea. Ustedes no ven la cascada de la coagulación. ¿Por qué? En esa cascada de la coagulación, en esta etapa que les estoy mostrando acá, intervienen todos los factores de coagulación que les mencioné. Esos factores de coagulación que formaba el hígado, que yo les dije que se forman y que tienen número romano, factor 1, factor 3, factor 8, factor 5. Esos factores de coagulación tienen una particularidad, que es que se activan en forma de cascada. ¿Qué significa activarse en forma de cascada? No ven la cascada, les quiero mostrar qué significa. Por ejemplo, el factor 12 de coagulación activa el factor 11. El factor 11 activa el factor 9. El factor 9 activa el factor 10. Y así se va produciendo una cascada de activación. Entonces, repito, ustedes no ven esta cascada, la ven los chicos de medicina, pero se las muestro esto simplemente para que entiendan que cuando nosotros hablemos de cascada, esto significa que un factor de estos factores de coagulación van activando al otro. Lo que ustedes sí tienen que saber es que el final de esta tercera etapa es esto que tienen acá. Ustedes no lo ven con números, o sea, no ven con el número, no tienen que saber si es factor 12, factor 1, factor 8, etcétera, sino lo que tienen que saber es lo siguiente. La cascada esta, la etapa definitiva, termina cuando pasa lo siguiente. Hay un factor que se llama trombina, que estaba inactivo y se activa, y esta trombina te convierte, perdón, el fibrinógeno en fibrina. Ese es el final de la cascada.
la trombina te convierte el fibrinógeno en fibrina. Y vuelvo a pensar y digo, ¿fibrinógeno? Ah, pero yo lo vi al fibrinógeno. Claro, ustedes vieron que el fibrinógeno era una proteína del plasma. ¿Y qué les dije yo? Fíjense, presten mucha atención, porque nos va a servir para la etapa de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta tercera etapa, que es la etapa donde verdaderamente nosotros decimos, se formó el tapón definitivo, se cerró la herida? El fibrinógeno es soluble, se convierte en fibrina, que son moléculas insolubles. Entonces, esas moléculas de fibrina empiezan como a unirse unas con otras, empiezan a unirse con plaquetas, empiezan a unirse con glóbulos rojos y forman el tapón definitivo. Repito, esta tercera etapa, que es lo que nosotros llamamos coagulación sanguínea o tapón definitivo, convierte, es una cascada de reacciones donde intervienen distintos factores de coagulación y el final consiste en convertir el fibrinógeno, que es esta proteína del plasma, en fibrina. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno es soluble y la fibrina es insoluble. Entonces todas las moléculas de fibrina se empiezan a unir, se unen con plaquetas, se unen con glóbulos rojos y se forma ese tapón definitivo. Ahora, ¿se acuerdan en genética cuando vieron la hemofilia? ¿Alguno se acuerda? Que lo vimos, que hicimos cruzas con eso, que les contamos hasta en qué consistía la hemofilia. ¿No? La hemofilia era una alteración genética por el cual las personas no coagulaban correctamente. Así es lo que nosotros le definimos como la hemofilia. Nosotros cuando vimos genética les dijimos, la hemofilia es una alteración genética, que la persona no coagula la sangre correctamente. Las personas que tienen hemofilia les falta un factor de coagulación. Les falta el factor de coagulación 8. Entonces, por eso no coagula correctamente. Porque en esta cascada, que yo les dije que se va produciendo, que un factor activa a otro, otro a otro, otro a otro, y así, cuando te falta un factor, que es el factor 8, no se produce la coagulación correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si no hay nada que detenga a mi coagulación? Y tendría toda la sangre coagulada. Es decir, si no hay nada que detenga a esta cascada de coagulación, permanentemente yo estaría coagulando la sangre. Entonces mi sangre serían puros coágulos nada más. Quiere decir que tiene que haber algo que corte cuando ya se formó el cierre de la herida. Tienen que haber reacciones que corten ese proceso, que corten el proceso de la coagulación. Porque repito, imagínense que si esto no pasara, ustedes tendrían toda su sangre llena de coágulos, porque ¿cómo se daría cuenta que tiene que cortar con el proceso de la coagulación? Entonces, existen lo que se llaman reacciones limitantes. Estas reacciones lo que hacen es frenar el proceso de la coagulación, evitar que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos y si alguno se forma, tratar de eliminarlo, tratar de romperlo. Entonces, por eso no tenemos toda nuestra sangre coagulada. Es decir, gracias a estas reacciones limitantes que ocurren,
nosotros cerramos una herida y chao, no coagulamos toda la sangre. Simplemente formamos un coágulo en el lugar a donde se produzca una herida. En el resto del cuerpo no coagulamos. Entonces, estas reacciones limitantes evitan que se formen coágulos dentro de los vasos y si alguno se forma, lo rompen, lo eliminan, lo degradan. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. Bien, bien, perfecto. Recuerden, chicos, que la sangre es un tejido. O sea, como el tejido epitelial, como el tejido, no sé, muscular, es un tejido. O sea que como todo tejido está formado por células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, con la diferencia que la matriz de este tejido, que es lo que nosotros le llamamos plasma, es líquido. En el resto de los tejidos la matriz no es líquida. Entonces, la diferencia que tiene esto del resto de los tejidos es que la matriz, que es el plasma, que está rodeando a estas células, es una matriz líquida. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, miren, podríamos decir que nuestras células prioritarias en la sangre son los glóbulos rojos. Que todas las sustancias, la mayor parte, van en el plasma, en la parte líquida. Hormonas, enzimas, iones, sales, todas van en el plasma, excepto el oxígeno, que el oxígeno no es soluble en el plasma, entonces el oxígeno va dentro del glóbulo rojo. Es decir, el oxígeno va unido a la hemoglobina que se encuentra dentro de mi glóbulo rojo. Acuérdense que el glóbulo rojo maduro, como les dije, es una bolsita que adentro tiene muchas moléculas de hemoglobina, aproximadamente 265 millones de moléculas de hemoglobina. Entonces, sin glóbulos rojos no podríamos transportar oxígeno a nuestras células. No sería posible, porque el oxígeno no puede ir disuelto en el plasma, en la parte líquida. Sí o sí tiene que ir unido a la hemoglobina que está dentro de estos glóbulos rojos. Entonces, cada hemoglobina se va a unir al oxígeno y así se va a transportar por todo el cuerpo. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, recuerden por favor que cuando vimos la parte del plasma, yo les dije que en el plasma había 3 proteínas muy importantes. Estas las vieron ya en inmune, que son los anticuerpos, las globulinas. Estas las vimos recién en la coagulación, se convierte en fibrina y me forma el coágulo. Y estas las vamos a ver la semana que viene porque son las que generan presión oncótica. Y es una presión muy importante para nosotros porque es la que nos permite retener líquido, agua. Entonces, la semana que viene vamos a seguir avanzando en esta unidad, vamos a ver los vasos sanguíneos, vamos a ver el sistema circulatorio y también vamos a ver el sistema linfático. Acuérdense que el sistema circulatorio es cardiovascular más linfático. Entonces, cuando terminemos de ver todo lo que es el sistema cardiovascular, vamos a ver el sistema linfático. Bueno, muchachos, entonces, si no ha quedado ninguna duda, yo los veo la semana que viene. Recuerden que cualquier duda que tengan respecto a circulatorio, lo que han visto, o a inmune, el día viernes se lo pueden preguntar a la profe Ani, que está en presencial con ella, ¿sí? Pueden preguntarle de lo que han visto de circulatorio o de lo de inmune que rindieron, también le pueden preguntar. Así que cualquier duda,
aprovechen esa clase de consulta que tienen presencial para preguntarle a ella todas las dudas que vayan surgiendo. Que tengan una hermosa semana, nos estamos viendo. Chau, chau, chicos, nos vemos. Chau, chau.